Es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto. Es importante llevar a cabo este método porque permite investigar el efecto que tendría sobre la solución óptima el hecho de que los parámetros adquieran otros valores posibles. Su objetivo es identificar los parámetros sensibles, aquellos cuyos valores no pueden cambiar sin alterar la solución óptima, y para los valores no sensibles también es útil conocer el intervalo de valores para el que la solución óptima no cambia. A este intervalo se le conoce como intervalo permisible para permanecer óptimo. Básicamente, el análisis de sensibilidad trata de estudiar el margen permitido de variación de los parámetros del modelo. En función del enunciado del problema, lo primero que se tiene que hacer es plantear el modelo de programación lineal, donde obtenemos la ecuación que se debe de maximizar, la cual está sujeta a sus restricciones. Debemos de emplear variables de holgura en cada una de esas restricciones S1, S2 y S3. Para hacer el llenado de la tabla simplex, debemos de poner en cada columna el valor del coeficiente de cada una de las variables, obteniendo por resultado la siguiente tabla simplex. Después tenemos que identificar la columna pivote, que es aquella columna con el valor más negativo en la fila de la función z. Después la fila pivote. Dividimos 430 entre 1, 460 entre 2 y aquella que posee el menor valor es la fila pivote. Por lo tanto, el elemento que resulte de la intersección entre la fila pivote y la columna pivote se denomina el elemento pivote. Para obtener los valores de las columnas de la fila entrante o fila pivote, debemos de dividir cada uno de los elementos entre el elemento pivote. Por ejemplo, 0 entre 2 nos da 0, 3 entre 2, 3 medios y así sucesivamente. Para llenar las siguientes filas debemos aplicar un procedimiento denominado eliminación gaussiana, el cual nos dice que los elementos de la columna pivote deben ser 0. Es por eso que en la fila S3 automáticamente se copian los valores. Para la fila S1 y la fila Z debemos de aplicar dichas expresiones para poder obtener los resultados. Y así es como nos queda la tabla simplex número 1. Sin embargo, esta no es la solución óptima, debido a que en la fila Z aún se encuentra un resultado negativo. Por lo tanto, no es la solución óptima. Debemos de aplicar a esta tabla exactamente lo mismo. Para la fila S1, dividir cada elemento entre el elemento pivote, y la fila S2 se transcribe directamente porque su elemento de la columna pivote ya es 0. Para las filas restantes empleamos la eliminación gaussiana con dichas expresiones, obteniendo como resultado óptimo los siguientes valores. Se puede comprobar que los resultados son correctos al emplear la expresión inicial al maximizar. Comenzamos con el análisis de sensibilidad. Para este análisis se van a determinar en qué intervalo se puede variar el lado derecho de las restricciones para conservar los precios sombra y no afectar la solución óptima, para lo cual debemos emplear las ecuaciones planteadas del inicio, en esta ocasión incorporando variables D1, D2 y D3, que corresponden a los cambios, tanto positivos como negativos, en la fabricación de los juguetes. Tal como se comentó, dichas variables se encuentran en el lado derecho de las restricciones. Se puede observar que en la tabla simplex inicial las dos regiones sombreadas son iguales, que corresponden a los valores de las variables de holgura y las variables que representan los cambios en el lado derecho de las restricciones. Por lo tanto, en la tabla con la solución óptima ocurre lo mismo en cada uno de sus valores de las regiones sombreadas. A partir de la nueva tabla óptima se genera el nuevo sistema de ecuaciones en función de las variables de 1, de 2 y de 3. Por lo tanto, para obtener los valores exactos de los intervalos de factibilidad del sistema, debemos aplicar la condición de no negatividad a las ecuaciones. Empezamos con el cálculo de la variable D1 dentro del sistema de ecuaciones. Para encontrar su valor, se asume que las variables D2 y D3 tomarán un valor de 0. Por lo tanto, de la ecuación 1, al despejar, se obtiene que D1 debe ser mayor o igual a menos 200, y de la ecuación 3 se obtiene que D1 debe ser menor o igual a 10. Son con estos valores con los que se genera el nuevo intervalo de factibilidad. Sabiendo que el valor de la restricción de la primera ecuación valía 430, ahora el nuevo intervalo tiene que ser mayor a 430 menos 200, es decir, 230, y debe ser menor a 430 más 10, es decir, 440, obteniendo por resultado el siguiente intervalo. Realizamos el mismo procedimiento para la variable D2, ahora asumiendo que D1 y D3 valen 0, obteniendo como resultado dicho intervalo. Finalmente repetimos el mismo procedimiento para la variable D3 y obtenemos este intervalo. En esta tabla se muestran los resultados finales de los precios duales y los intervalos de factibilidad. Como conclusión, mientras las variaciones en el lado derecho de las restricciones no se salgan de los límites de factibilidad, los precios sombra no se alterarán y la solución seguirá siendo óptima.